Lo que les voy a pedir, por favor, es que coloquen el nombre y el apellido. Por ejemplo, yo desde aquí leo Graciela, Norma, Silvia. Les voy a pedir, por favor, si pueden adjuntar el apellido. Mónica nos saluda a todos. Hola, buen día. Buen día, vamos a tratar de ir. ¿Qué tal? Esther, perdón, Sí. Esther. Nosotros recién nos acaban de avisar, nos tenemos que retirar 9:30 más o menos. Ningún Un ratito problema. antes. Ningún problema. Directamente cortamos y nos vamos, por eso, para no molestar. Para no molestar. No hay ningún problema. Los que tienen algún problema ya saben que pueden retirarse tranquilamente y total va a quedar, afortunadamente Nicolás va a grabar la clase, así que van a poder ver. Hola, ¿qué tal, Raúl? Buen día. Cecilia Espósito, Raquel Kogan, Mónica Fuente, Alicia Giachero, las saludo, Graciela y Silvia. Gracias Raquel, es un placer recibirlos a todos. Gracias Alicia por poner el apellido, Silvia y Graciela si lo pueden colocar. Gracias por estar haciéndolo. Manténgalo siempre con el nombre y el apellido porque Nicolás, nuestro auxiliar, es el que nos va a pasar lista a todos. Tengo otra pantalla, los voy a saludar a Matilde Meyer, a los que no saludé todavía, a Mónica Fuente, Norma Guigna, que no la había saludado todavía. Raúl y Mónica les voy a pedir por favor que se coloquen el apellido. Graciela Bruno, buenos días. Que todos se den, si pueden, la cámara. Adriana, vos no tenés cámara, ¿verdad? Adriana Favas. No tiene cámara. No tiene cámara, perfecto. No tengo. Vamos a tener que hacer una colecta para Adriana, porque no sabemos si está en la cama, es sospechosa. Adriana, dale. Gracias. Al perdido no llegan las cámaras, ese es el problema. Ese es el problema. No lo encuentran nunca el perdido. Bueno. No lo sabemos manejar. Bueno, les cuento para los demás que se encuentran perdidos con el perdido, que, bueno, en estos grupos, ya voy a empezar la clase ahora, en estos grupos establecemos necesariamente unas relaciones de afecto y de confraternidad y con sororidad muy importantes porque los temas nos son gratos a todos, aprendemos todos juntos, todos colaboramos y todos emitimos nuestras opiniones. Entonces, en debates o en comentarios, y entonces se forman como una comunidad del curso muy amistosa. Y por eso se están haciendo algunos chistes que los nuevos no quiero que se queden desubicados porque siempre planificamos que post pandemia y post vacunas nos juntemos a disfrutar juntos en algún lugar. ¿Sí? Uno de esos lugares propuestos es El Perdido, mi casa, y esperemos poder hacerlo con este grupo también, ¿sí? Que se van sumando más. Bueno, si les parece, siendo las 8:07, habiendo 29 personas, yo tengo anotados 38. Te voy a hacer una pregunta, Nicolás, nada más. No obtuve respuesta de Susana Lacasa y de Teresa Molina. ¿Vos tenés algún conocimiento de que no van a venir? No sé si, bueno, voy a tratar de comunicarme con otros medios, por ello esperaba encontrarlas hoy, pero no están, ¿verdad? Susana Lacasa y Teresa Molina. Y otra alumna que se disculpó, no viene.
que es Águeda Mutis, te lo digo, Nicolás, vos porque es la segunda de la lista, que vas a pasar lista. Bueno, o sea que menos esas 3 personas tendríamos que ser 35, y somos 29. Bueno, voy a dar comienzo. Bueno, en este curso vamos a trabajar con el vínculo, con la relación entre el lenguaje literario, que tiene sus particulares, y el lenguaje cinematográfico. En el primer curso nosotros trabajamos conceptos elementales que tienen que ver con las características de cada uno de ellos, y advertíamos algunas cosas que voy a poner como premisas iniciales, especialmente para los que los que recién comienzan con este curso. Vieron que a veces nosotros leemos un libro y después vamos a ver la película y decimos, qué macana, no me gustó porque no es igual al libro, le faltan capítulos del libro, le faltan escenas, le faltan situaciones, le faltan personajes, y a veces salimos como desilusionados del cine pensando que el director no cumplió bien con su misión de responder a las características de la novela o el cuento del que procede, porque generalmente se tratan de textos literarios narrativos, cuentos o novelas. Y nosotros vamos a trabajar ese vínculo. La narrativa tiene unas características peculiares. La literatura en general es una escritura que demanda del escritor un gran conocimiento bibliográfico como para producir una escritura de calidad. Necesariamente el escritor debe tener en su cabeza una biblioteca, yo sigo admitiendo, ¿sí? Una biblioteca muy amplia como para tener elementos y conocer mucho de literatura y de escritura y de gramática como para tener elementos que validen o que le den fuerza a una calidad literaria. Una calidad literaria que, para considerarlo, lo digo no solo desde el punto de vista académico, sino como lectora voraz, tiene que tener cierta... definían algunos escritores, algunos críticos, tiene que tener una densidad para interesarnos. Esa densidad tiene que ver con el no acudir a lugares comunes, a frases hechas, a escenas reiteradas, a repeticiones, a un uso creativo del lenguaje. Tanto el cine como la literatura son artes que demandan mucho trabajo. Había a principios del siglo XX y fines del siglo XIX, especialmente con los modernistas, para aclararles un ejemplo con Rubén Darío, y también con Esteban Echeverría, anteriormente en la generación del 37, en lo que hoy es Argentina, un concepto de que el escritor, el literato, era un ser superior, de una inteligencia superior, y a la que acudía mágicamente la inspiración para dar lugar a la creación literaria. Hoy en día y desde hace tiempo ya no se considera la literatura el producto de la inspiración o del simple talento, que verdaderamente es cierto talento escriturario, hay que tener, pero se obtiene con la lectura y el estudio. Esos talentos se crean, se trabajan, y no es producto de la inspiración, sino de una gran capacidad de observación de la realidad y de una capacidad de sentir, de ser muy sensible al entorno. Y el escritor está mediado para lo que escribe por sus condiciones históricas, sociales, económicas, culturales, antropológicas, por la época en que vive, porque el escritor, como todos nosotros, es un sujeto social. Ninguno de nosotros puede vivir
podría sobrevivir en soledad, ¿no? Me refiero a un bebé solo se muere. Y el escritor también es producto de su tiempo. Y en cuanto al cine, cuya aparición, me estoy sirviendo un matecito, cuya aparición, por eso si ven que miro al costado es porque me estoy sirviendo el mate, no porque los dejo de mirar. Bueno, lo necesito porque hablo mucho y necesito tomar. Así que disculpen si me ven tomando mate cada rato. El cine, cuyo origen es muy posterior, que tiene que ver con medios tecnológicos, también es un arte, pero que tiene su propio lenguaje, que además del lenguaje visual, de la imagen, también tiene el movimiento y tiene otros componentes fundamentales como la luz, la música, el sonido, y los tipos, y como está mediado por una cámara, que la cámara elige, es decir, el director, que es el dueño de la película, el hacedor de la película, el que tiene una mirada, una cosmovisión, una ideología, una visión del mundo y una gran formación intelectual, sin el cual no podría, y tecnológica y técnica, sin lo cual no podría abordar la elaboración de un film que es de una gran complejidad y de una muy complicada producción, es un lenguaje totalmente distinto de la literatura. Justamente por estos componentes, por los componentes de la música, de los sonidos, de los efectos especiales, que ya los veremos, que hasta la década del 20 se trataban de utilizar con los pocos medios técnicos que poseían. Tiene que ver con el tipo de actuaciones que demanda el director a sus actores. Tiene que ver con los escenarios creados o los escenarios naturales elegidos. Y además, un tema principal es que la cámara expresa la mirada, la concepción que tiene el director acerca de lo que quiere mostrar y de lo que quiere significar. Por eso vamos a observar en una película distintos tipos de recursos y distintos tipos de angulaciones de cámaras. No es lo mismo una cámara quieta en un lugar que una cámara que se mueve. ¿Y cómo se mueve? Se puede mover de maneras distintas. Primero puede mirar solo la cara, que sería un primer plano, con el cuello, solo la cara específicamente, que es un primerísimo primer plano, un objeto como un dedo, un anillo, un pequeño objeto que se cae, que sería un plano detalle, que también todo tiene significación en el cine. O un medio plano, que es el plano americano hasta la cintura, o un plano completo, que es el de la persona completa, parada o sentada. Una panorámica que muestra todo el lugar, ¿sí? O todo un paisaje también es panorámico, pero también ese panorama se elige qué ángulo usar. O una cámara desde abajo, que se llama contrapicado, que mira hacia arriba, que tiene una significación, la más sencilla y la más simple, que quiere demostrar la inmensidad, la superioridad de ese personaje. Por eso se lo muestra desde abajo, desde los pies. Es una manera de amplificar su corporeidad y hacer que tenga mayor importancia. Que una cámara vista desde arriba, que se llama picado, que trata de minimizar la importancia de ese personaje o de ese objeto o de ese animal dentro de las posiciones más habituales de la cámara.
También la cámara puede estar quieta y también tener una significación sobre una exacerbación de la intimidad o de desarrollar un aspecto existencial de un personaje, o puede estar en movimiento. Y para esos movimientos hay muchas variantes. Una variante que exige un desarrollo técnico que hoy se hace con unas vías que se colocan y una especie de, se coloca sobre unas ruedas, sobre una especie de carrito, que es el traveling. El traveling es perseguir la escena a través de un transcurso de minutos de tiempo, lo que lleva a pensar en una especie de persecución o de seguimiento de la actividad de un personaje o de una situación determinada, que ha sido un progreso enorme. Otras cámaras pueden ser las que rodean en 360 grados, generalmente las recordamos cuando vemos un beso, el beso del triunfo entre los personajes, entonces vemos que la cámara los rodea en 360 grados. O puede ser que la cámara rodee en 360 grados el exterior de lo que ve el protagonista y puede llegar a indicar cierta búsqueda, cierta desesperación por parte del protagonista que no encuentra lo que busca o que se siente atrapado. Todas esas cámaras no son inocentes, ¿sí? El hecho de la iluminación, las luces, las sombras, el tipo de colores que se usan en una película, si son colores pastel para las vestimentas, para los paisajes, si son pues, colores estruendosos al tipo Tarantino, que hay mucha sangre, que tiene un significado particular que quiere transmitir ese director. Por eso a veces hablamos de cines de autor, cuando el autor es el director porque tiene preferencias particulares por cierto tipo de filmación, cierto tipo de temáticas, o cierto tipo del uso de los colores y las cámaras, y también las escenografías, si se trabaja en interior, significa también un aspecto más intimista, si se trabaja en exteriores, cómo son los movimientos, si se utilizan algunos trucajes como la aceleración de la cámara, que ahora lo vamos a ver en nuestra primera película de estudio, o una lentificación de las cámaras. Todo eso tiene un significado. Además, volviendo al tema que nos ocupa, que en este caso es el vínculo entre la literatura y el cine, desde sus comienzos, desde que los hermanos Lumière, que no son los únicos ni los primeros que crearon el cine, porque esto, como decimos a veces, es un trabajo de equipo de distintos lugares del mundo, especialmente de Europa y de Estados Unidos, ya estaban haciendo pruebas, estaban realizando intentos de generar lo que en principio se llamó los 24 fotogramas por segundo, que eran esta forma de ver el cine repitiendo fotografías hechas unas a continuación de otra, que en principio eran de distintos materiales, en algún momento, durante muchas décadas fue de celuloide, un material muy caro y muy inflamable, que da lugar como tema a la película, ay, por favor, Cinema Paradiso, que creo que todos adoramos, el tema de la combustibilidad del celuloide, que da lugar, es una película en honor al cine, propiamente. Por eso, vuelvo a decir, que el director no puede, si toma un texto literario, que es muy habitual en la cinematografía, y lo ha sido desde sus orígenes, no puede tomar el texto literario tal como está y reproducirlo exactamente. Primero porque el cine es otro lenguaje, que tiene
otras características y también muchas limitaciones. De modo que el director va a elegir qué escenas, qué conflictos dentro de ese texto literario, si es narrativo, va a elegir para mostrar, pero también va a hacer todos los cambios que considere necesarios para que sean distintos, los va a cambiar según sus criterios, según sus conocimientos, según sus intenciones, según lo que quiera mostrar. La cámara nunca es inocente, la posición del director nunca es inocente, siempre está mediada por sus intenciones, por su ideología, por sus compromisos, a veces está obstaculizada por el tema financiero o por quienes lo producen o por los gobiernos de turno que censuran partes de lo que ha producido, y entonces se da el caso de directores que generan varios principios y varios finales alternativos, como hemos sabido de muchas películas. Bueno, esto en cuanto al vínculo entre literatura y cine en general. Pero en particular, nosotros vamos a ver, les decía que el cine en el principio fue creado, o el que más conocemos, fueron las primeras filmaciones documentales de los hermanos Lumière a la salida de una fábrica, la llegada de un tren, que generaron gran susto, porque era algo totalmente novedoso para la época, pero estaba dedicado a una élite. O sea, los que podían ver esas filmaciones en documentales eran una élite económica a los que los hermanos Lumière, que también eran muy ricos, llamaban en esos cafés, en esos bares, para asistir a esas proyecciones. Pero con el tiempo fueron, como con el precursor Méliès, descubrió que podía utilizar la cámara para entretener. Y entonces allí aparecieron las primeras historias, el famoso El viaje a la luna, o los recursos técnicos que tenía como director teatral Georges Méliès, el francés, el que hay una película dedicada a él, bellísima, que creo que se llama Hugo, me parece, si no me equivoco, que está dirigida a, como un homenaje a Georges Méliès. Georges Méliès, como era director de teatro, descubrió que podía agregarle una escenografía, que podía utilizar los trucos que utilizaba en sus obras de teatro, que era un teatro del tipo de variedades, ¿sí? Y generar historias. Y en tiempos parecidos, también otros descubrieron que podrían utilizar las obras literarias que eran conocidas por gran parte de la población, por lo menos por la parte de la población que estaba alfabetizada. Estamos hablando de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y que conocía esas obras literarias. Las novelas eran muy famosas, fueron uno de los géneros que más éxito tuvo en fines del siglo XIX y las primeras décadas del XX, la novela como género literario, y empezaron a utilizar las novelas o los cuentos como base para elaborar sus guiones. El guión es un tipo de texto literario totalmente distinto de lo que es una novela o un cuento, y tiene otros componentes absolutamente distintos, porque tiene que ver con el lugar, la hora, el momento del día, si es interior, si es exterior, si se agrega música, si no se agrega todo eso está indicado en el guión, la posición de los actores, la posición de la cámara, además de los diálogos, o sea, los parlamentos de los actores. Es mucho más complejo el guión de realizar, es un trabajo muy pormenorizado y complejo, por eso se requiere de un guionista. Hay muchos escritores que además han sido guionistas de su propia obra literaria para hacer la película. Es el caso en Argentina de Eduardo Sacheri, que escribió La pregunta de sus ojos,
con el cual, una extraordinaria novela, se las recomiendo leer, con la cual se elaboró la película El secreto de sus ojos. Él se encerró en Villa Gesell 6 meses para poder elaborar esa película. También otra película de su autoría y de su guión es Papeles al viento, bellísima película en honor al fútbol, del cual él es un gran productor de cuentos y novelas referidas al fútbol en particular, y otros temas, como veremos en La pregunta de sus ojos. Pero el tema que nos atañe en este curso en particular, hice toda esta introducción preliminar, especialmente para los que se incorporan a este curso, es trabajar no simplemente sobre una adaptación de un texto literario a una película, sino hablar de las corrientes cinematográficas. Las corrientes cinematográficas fueron movimientos o escuelas que no aparecieron de la nada, sino que por determinados acontecimientos políticos, económicos, sociales, produjeron grupos de personas, grupos de cineastas que se sintieron conmovidos, apelados, interesados por realizar un cambio con relación a lo anterior. Siempre han sido movimientos de vanguardias, y las primeras que vamos a estudiar son las llamadas vanguardias históricas. Por ejemplo, todos sabemos que a principios del siglo XX, de 1914 al 19, se produjo la Primera Gran Guerra, que produjo una devastación, una exagerada cantidad de millones de muertos, pero que además fue un cambio total en el siglo XX con respecto a las guerras anteriores, a los modos en que se daban, a la cantidad de muertos y a las devastaciones que se producían. Luego hubo una época entre guerras, una época fatídica entre guerras, hasta que en 1939 hasta el 45 se produjo la Segunda Guerra. Bueno, estas cuestiones de las guerras mundiales, de las diversas tiranías, de las diversas revoluciones, recordemos que en el caso de Alemania, que es la que primero vamos a ver, estaba el emperador Guillermo II con un tipo de gobierno muy tiránico, que al pueblo lo dejaba en pésimas condiciones, y que eso también produjo un estado de ánimo en el pueblo y en los cineastas que trataron de mostrar esa realidad, se sentían impelidos a mostrar esa realidad, y vamos a ver nuestra primera corriente cinematográfica que vamos a trabajar, que es el expresionismo alemán. Yo le quiero hacer un antecedente de todo esto para mostrarles el programa ahora, ¿sí? Estas, por supuesto que simultáneamente a los pocos corrientes cinematográficas que yo elegí para mostrar, porque son muchísimas más de las que les voy a mostrar, pero tuve que seleccionar, tuve que acotar para que en estos 7 meses de clase pudiéramos trabajar quizás los que tuvieran mayor relevancia. ¿Sí? Estas corrientes cinematográficas seguramente son conocidas por muchos de ustedes, como la Nouvelle Vague, o sea, la nueva ola francesa, el neorrealismo italiano, el nuevo cine cinéfilo estadounidense, la edad de oro del cine japonés, el cine de Medio Oriente. Yo ahora les voy a pasar a mostrar el programa. Quería aclarar un poco estas cuestiones de los vínculos entre la literatura y el cine para llegar a establecer cómo vamos a trabajar las corrientes. Vamos a analizar qué significó esa corriente, no solamente nombrarla. ¿Qué buscaba, qué quería, qué condicionamientos históricos hicieron que apareciera y se desarrollara? Yo ahora voy a compartir yo había preparado todo prolijamente,
Espero que... Bueno, ahí, acá. ¿Ustedes están viendo la página del Face? Bueno, me voy para abajo, que es donde puse el inicio. Ustedes verán, nosotros nos vamos a manejar desde el punto de vista de lo administrativo, para manejar los contenidos. Los contenidos, para colocar los contenidos, creé una página de Face secreta y oculta. Solo accedemos los miembros de este grupo. Nadie fuera de este grupo puede abrir Face y verlo, porque si no sería un despropósito que todo el mundo se metiera y opinara, ¿sí? Acá puse una serie de videos, algunos vamos a ver juntos, otros se lo dejo para que lo vean ustedes, de distinto valor, algunos mejor elaborados y otros elaborados de una forma más casera. Y acá verán que está en PDF el libro Drácula, que es el primer libro que vamos a leer, que les pido que por favor lo tengan leído para la próxima semana. Yo les voy a poner con antelación el libro y la película. Y la película que vamos a ver, que es una película muda, de la que marcó un antes y un después, circunscrita en el expresionismo alemán, es Nosferatu, de 1922, que dura más o menos 1 hora 20 minutos. Luego, acá está la bienvenida que les di, les puse una serie de documentos que fui elaborando, documentos de Word, sobre las temáticas para que ustedes vayan leyendo en su casa. No las vamos a leer estrictamente en clase, sino que yo les voy a explicar. Acá hay una relación entre lo que es el cine expresionismo alemán y la literatura. Acá está la biografía de Bram Stoker, que es el autor de Drácula, que es muy interesante conocer cuáles son los condicionamientos históricos, el origen de quién escribió y por qué escribió ese libro. Luego, acá les agregué un análisis crítico de la película Nosferatu. Algunas van a estar mejores, otras van a estar más detalladas según los elementos con que yo cuente como para elaborar un análisis crítico, y de paso algunos datos curiosos o interesantes que tienen que ver con la realización y con la posterior recepción de esa película. Esto es para que lo lean en la casa. Yo les aconsejo, primero vean la película y después lean el análisis crítico, porque si no van a ir a ver la película con prejuicios, ¿sí? Con algunas ideas que los van a condicionar el visionado de la película. Luego, hay un documento sobre lo que es el expresionismo en general. Y acá hay una presentación de lo que es, que preparé para hoy, para empezar hoy, de PowerPoint de expresionismo y cine. Lo que no veo que incluí es el programa, que era lo que quería mostrar justamente. Se ve que se me pasó incluir el programa. Bueno, yo lo tengo aquí, por desgracia se ve que con tanto que agregué, yo les voy a mostrar, yo se los voy a incluir, pero les digo lo que vamos a ver. En la primera unidad vamos a trabajar con el expresionismo alemán. Y vamos a ver algunas películas que me costó mucho encontrar, y tengo acá a Roberto Coma, que es un extraordinario, más que alumno, es un cinéfilo fabuloso y un gran manejador y conocedor de sitios de internet, que me ayudó muchísimo a conseguir los libros, los textos literarios, porque como son de fines del siglo XIX o de principios del XX, son muy difíciles de conseguir.
en Internet. Entonces nosotros vamos a ver en el primer periodo el expresionismo alemán con películas como Nosferatu de Werner Herzog, El doctor Mabuse de Fritz Lang, que allí nos encontramos con el problema de que no hay versiones del libro en español, pero puedo agregar unas síntesis acerca del libro. La película La muñeca de Ernest Lubitsch y Los Nibelungos de Fritz Lang. Si bien les quería aclarar, hay muchas más películas famosas como El Golem, por ejemplo, El estudiante de Praga o muchas otras, muchas de ellas no están basadas en textos literarios. Entonces, de las películas que sí estaban basadas en novelas, tuve que elegir las que podía conseguir y las que además nos mostraran la labor de distintos directores destacados de esa corriente cinematográfica. Y acá estamos hablando de 4 directores emblemáticos de esa corriente: Werner Herzog, Fritz Lang, Ernest Lubitsch y otra vez Fritz Lang, que fue un gran creador. Vamos a ver después el neorrealismo italiano, que creo que a todos nos va a encantar. Bueno, ya estamos en una época de la película hablada, donde vamos a ver desde algunas películas que han sido el modelo, como Ladrón de bicicletas de Vittorio De Sica, El extranjero de Luchino Visconti, Bertolucci, les nombro los directores, y Vittorio De Sica, Rossellini, Alberto Latuada. Vamos a ver cómo vamos con los tiempos. Luego vamos a trabajar con la nueva ola o Nouvelle Vague francesa, que también significó un movimiento de vanguardia absolutamente distinto. Siempre están reaccionando y accionando contra los usos anteriores de la cinematografía. Y ahí tenemos grandes directores como Arnaud, Truffaut, René, Godard, Roger Vadim. Luego vamos a ver el cine, la época del cine de oro japonés, con grandes directores. Les voy a nombrar algunos, como Akira Kurosawa, que creo que fue el más... dice Nosferatu es de Murnau. Entonces lo tengo mal puesto acá, porque es el de Murnau. Sí, tenés razón, lo tengo mal en mi lista. Está bien, Roberto, gracias, porque es de Murnau. Sí, gracias. Gracias, Roberto. Como Akira Kurosawa o Yasuhiro Ozu, grandes directores del cine japonés. Luego vamos a ver la generación cinéfila estadounidense, que también fue un cambio con respecto a los distintos usos del cine, de lo que se llamó el cine clásico. Ay, perdón, tenía desenchufado y se me estaba apagando la computadora. De lo que significó el cine clásico estadounidense, del Star System, del sistema de estrellas, que también podremos hablar después, con grandes actores, grandes directores ahora sí muy conocidos por ustedes, como Coppola, Brian De Palma, Martin Scorsese, George Lucas, Steven Spielberg, Peter Bogdanovich, Michel Cimino. Y por último, y espero que lleguemos, vamos a ver algunas películas de Medio Oriente, que quizás son menos conocidas para nosotros, con películas de distintos orígenes también nacionales, de distintos países. Elegí películas que fueran, si bien medio orientales, de países árabes y de Israel, como para que hubiera una variedad de
de directores y de países de procedencia, ¿sí? En el caso de Medio Oriente. Porque los otros tienen un país definido de ejecución. Bueno, ahora les voy a mostrar un PowerPoint. Sabrán disculpar la calidad de mis PowerPoint. Ahora lo abro y ustedes díganme si lo ven. ¿Lo están viendo? Si no lo ven, me dicen, no lo ven. Ustedes me dicen no, que yo los veo. Ahí lo van a ver. ¿Ahí lo ven? Ahí ven el PowerPoint. A ver, ¿cómo hago para poner esto en primer plano? Uy, se me lo sacó. Nicolás, ¿cómo hago para poner solamente la imagen? La imagen del cuadro. Debería haber un botón para ponerlo en pantalla completa, o sea, en presentación. A ver, en presentación, a ver. Creo que abajo. Abajo. Uno de esos No. botoncitos. Uno de estos botoncitos no hay abajo, no hay abajo. Abajo a la derecha. Claro, esos botoncitos que están abajo. En el extremo derecho. No están, no están. Ah, no, Sí, sí, yo lo vi recién. Se ve bien. ¿Vos lo viste recién acá? ¿Acá? No. Ahí estoy abriendo un PowerPoint. Acá no. No. Yo sé que en algún lado está presentación con diapositivas. Presentación con diapositivas. Claro. Y ahí, presentar en línea, no. Estás en la número 2. Ponés de que hice desde el principio. Ahí está. Ahí está. Gracias. Después Nicolás, bueno. Vamos a ver lo que pasó con el expresionismo en general, ¿sí? Fue un movimiento cultural surgido en Alemania en particular, pero no significa que fue solamente en Alemania, porque tuvo repercusiones en otros países europeos y también en Estados Unidos. Y vamos a ver que después tuvo un legado muy importante el expresionismo hasta hoy en día, que ocupó distintos campos artísticos, no solamente el cine, sino la pintura, la escultura, la música, la arquitectura en particular, la danza, la fotografía, todas las artes plásticas. No fue un movimiento común, homogéneo, fue muy homogéneo, fue más bien una actitud y una forma de entender el arte. Surgió como una reacción al impresionismo, al naturalismo y al positivismo del siglo XIX. Ustedes saben que los grandes impresionistas, como Van Gogh, Gauguin, Monet, Manet, tenían una visión de la impresión que el objeto de la realidad producía en la visión del espectador. Por eso esas líneas tan atractivas a muchos de nosotros nos encanta el impresionismo, pero en contraposición a ese positivismo, a esa seguridad de que el progreso iba a ser permanente y de que iba a llevar a la libertad del hombre y a la felicidad del hombre, que se vio desarmado por las guerras y por los gobiernos dictatoriales y tiránicos y por la pobreza en que vivía la mayor parte de la población, además del analfabetismo, generó esta corriente expresionista que, no sé cómo correr esto de acá que me tapa, ahí está, que es un arte muy personal, muy intuitivo, que valora la visión interior, o sea, la expresión del artista. Trata de mostrar una expresión subjetiva, los sentimientos, las emociones, utiliza para ello colores violentos, el contraste entre las luces y las sombras, toma la temática de la soledad, la miseria, la amargura que invadió a los artistas en la Alemania prebélica, les decía, por estas
por estos problemas que tenían en la unión de sus estados. Recuerden que estaba el Estado prusiano, por otra parte el Imperio Austrohúngaro, por la parte Alemania, por otra parte Kafka, fíjense que estaba en Checoslovaquia, que estaba en poder de Alemania, y él escribió incluso en una lengua que él era extranjera, como era el alemán, y que es considerado dentro de los expresionistas. Esto sucedió en la época prebélica, la Primera Guerra Mundial y el periodo de entreguerras, hasta 1939. Esperen que se me fue acá, tengo que mover. ¿Qué defendía? La libertad individual, la expresión subjetiva, asumía temas prohibidos que no eran usuales en la cinematografía, como lo morboso, lo demoníaco, lo sexual, lo fantástico, lo deforme, lo feo, lo pervertido. Eso lo vamos a ver en las películas. Entendido como se consideraba que expresaba la genuina alma alemana, la genuina alma germana. Tenía un carácter existencialista, metafísico, una visión trágica del mundo y del ser humano, porque de hecho los acontecimientos históricos los acompañaban. Las muertes de la guerra, muchos de los artistas, de todos los artistas, participaron en la Primera Guerra. Muchos de ellos, principalmente los poetas, murieron en la Primera Guerra. Entonces tenían una visión muy desgraciada del mundo, y se contraponían a esa visión industrial, modernizante, que iba a crear adelantos y beneficios para el hombre, y ellos trataban de mostrar esa angustia existencial que era determinada por la alienación a que lo llevaba la industria. Fíjense, ustedes piensen, por ejemplo, en la película de Carlitos Chaplin, que hablaba sobre el fordismo, sobre esa industria que los obligaba a estar durante horas en una cinta donde corrían las piezas de fabricación, y cómo llevaba una alienación. Hizo de eso, y en Estados Unidos, una película para mostrar la alienación a que llevaba la producción fordista. También vemos que hay otros artistas europeos que adhieren al expresionismo, a mostrar la sensibilidad humana, la angustia, la soledad, como en pintura, Modigliani, Chagall, Sutin, Permeque, y en americanos como los muralistas mexicanos Orozco, Rivera, Siqueiros y el brasilero Portinari, ¿no? Mostraban en sus pinturas, en sus murales. En Alemania se organizó, no eran los únicos, pero fueron los grupos más importantes. Die Brücke, yo no conozco alemán, así que discúlpenme si pronuncio mal el alemán, que es el puente, y Der Blaue Reiter, o sea, los caballos azules, de los cuales hubo pinturas bellísimas. Fueron dos grandes movimientos existencialistas. El nazismo, cuando surgió, recuerden que el nazismo surgió a principios de la década del 30, lo consideró un arte degenerado, inmoral, subversivo y relacionado con el comunismo, artísticamente feo, inferior, signo de la decadencia, no mostraba la grandeza alemana. Piensen, por ejemplo, que Kafka, que en la década del 20 escribió El proceso, El castillo, por nombrar algunas de sus novelas más destacadas, o La metamorfosis, hablaba de esa opresión, de ese autoritarismo, de esa alienación de la vida cotidiana, que en cierta manera ya era premonitorio de lo que iba a suceder en el régimen nazi. Fue un visionario Kafka, que pertenecía a la corriente expresionista. ¿Cuáles fueron las influencias que tuvo? ¿De dónde sacó elementos el expresionismo? Fundamentalmente de dos fuentes. Del arte medieval, particularmente del gótico alemán,
por el énfasis en la expresión, desechando lo que era la corporeidad, ese arte clásico, donde mostraban los cuerpos perfectos que el Renacimiento volvió a poner en valor, ¿no es cierto? Esa reproducción lo más fiel posible de la realidad y del ser humano. Desechaban la realidad, las proporciones, la perspectiva, ponían el énfasis en la mirada de tanto del personaje que pintaban como del personaje que esculpían. Pero también, como se trataba de esto tan místico, el arte primitivo de África y de Oceanía, que los intelectuales conocían a través de los museos etnográficos. Ustedes piensen que la museología nació a fines del siglo XIX y estaba destinado a las clases más pudientes, las galerías de arte y los museos que recogían bienes que a través de sus colonias Europa quitaba sin autorización, digamos, a los países que colonizaban o a los que llegaban, hicieron conocer a los europeos, vuelvo a repetir, a los europeos ilustrados que podían acceder a ellos y comprenderlos, una serie de elementos y de creaciones artísticas o comunitarias que eran totalmente novedosas. ¿Por qué eran novedosas? Porque les proveían de una libertad de expresión, una originalidad, nuevas formas, nuevos materiales, distinta concepción del volumen, del color, porque estos objetos, piensen por ejemplo, en los dólmenes, no sé si lo estoy diciendo bien, en las estatuas de la isla de Pascua, que están en el Museo Británico, también están en Nueva York, muchos museos europeos, mostraban una realidad que ellos desconocían, tenían una función suntuaria, religiosa y de comunicación con la naturaleza. Esto lo vamos a ver en cada una de las películas que veamos. Hubo progresos en muchas artes. Yo ahora les voy a hacer muestra de fotografías. Por ejemplo, en arquitectura, los arquitectos proponían nuevos materiales, desconocidos hasta entonces, como el ladrillo, el acero y el vidrio, formas biomórficas, o sea que se parecían a objetos de la naturaleza. Pensemos, por ejemplo, los expresionistas tuvieron mucha influencia de Antonio Gaudí, el catalán, que todos conocemos las maravillosas construcciones, además de la iglesia de la Santa Madre, las construcciones de viviendas, el parque, ahora se me verá el nombre, que construyó con formas biomórficas. Parque Gaudí. Sí, Parque Güell. El Parque Güell, exacto, el Parque Güell, que es maravilloso, las casas que construyó con esos movimientos como de olas y de elementos de la naturaleza. La iglesia es un tema particularmente de una belleza inusual, con un carácter experimental y utópico, fuera de las escuelas, de las academias que enseñaban un arte y una arquitectura de tipo tradicional. Ellos salieron de esos moldes y prefirieron también la monumentalidad, que también la vemos en algunas películas, como en Metrópolis, la monumentalidad de esas arquitecturas, lo excéntrico, lo raro, lo desconocido, con una composición subjetiva. Y acá les muestro, por ejemplo, Goetheanum de Steiner, en Dornach. Fíjense los movimientos que nos hacen recordar a Gaudí, estos movimientos curvos y las ventanas que no son todas iguales, como uno esperaría en un edificio, son todas distintas. Otro es el pabellón de cristal para la exposición de Colonia, ven que tiene ciertas imitaciones con algunas cúpulas árabes, por ejemplo, o de la India o de Tailandia, esa disposición de las escaleras
tan particular, ven que muestran una arquitectura novedosa, la torre Einstein de Mendelssohn en Potsdam, ven que vuelven a estas líneas circulares, a estas perspectivas, a estas ventanas que no tienen una forma regular, no es una figura regular rectangular. Ven la puerta redondeada, las formas redondeadas. Otro es Chile House de Höger en Hamburgo, que creaban elementos góticos como estas puntas. También ellos incursionaron en las viviendas populares para crear que la vivienda popular tuviera belleza también. Y ahora nos introducimos en la escultura, en estos seres totalmente ligados con la mitología. El espíritu guerrero de Ernest Barlach, ¿ven? Esta especie de ángel montado en lo que sería una pantera, un león, totalmente mitológico. La madre con gemelos de Keil Kollwitz en el Museo de Berlín. ¿Ven? Esta manera tan particular, tan natural de acoger, que ya no es apolíneo y grecolatino, que muestra un hombre con todas sus proporciones, sino que acá trata de mostrar el sentimiento, las emociones de esa madre con los gemelos. Aquí otra escultura, Mañana, de George Kolbe, que ya no tiene esas ni las proporciones. Fíjense el tamaño de los senos, desproporcionados, me refiero a más pequeños, la pose que no es una pose apolínea, sino una pose de danza, y de una danza que se sustrae, que se contrapone a una manera convencional y tradicional. Y pasamos a la pintura. En la pintura había colores altisonantes, extraños, no pacíficos colores pastel. Y acá tenemos a Caliban, el personaje de La Tempestad de Shakespeare, de Franz Marc, que está en Basilea. Fíjense que no es casual que hayan elegido a este personaje Caliban de La Tempestad, que era, digamos, en la época de Shakespeare, que fue la época de los grandes descubrimientos de América. Esperen que voy a abrirle la puerta a la perra que me está jorobando. Pasar. Estamos en la intimidad del hogar, perdonen, pero me rasca la puerta y me hace mucho ruido, y tengo miedo que ustedes escuchen el ruido. Bueno, como ven, este personaje no es casual que lo hayan tomado, porque era un ser sufriente, una especie de indígena latinoamericano en La Tempestad. Recuerden que Shakespeare en el año 1600, como para fines del 1500 y principios del 1600, se dice que murió el mismo año 1616 que Cervantes, son contemporáneos. Era la época del descubrimiento de América, y el indígena americano era tomado como un ser cuasi monstruoso, salvaje, demoníaco, y eso es lo que muestra propio de la pintura expresionista. Otra pintura es Francia ante una silla tallada, de Kirchner. Fíjense cómo se escribe Kirchner, que muestra ya los sentimientos con colores muy altisonantes y con formas distintas. Fíjense la cabeza de atrás medio cuadrada. En aquella época eran contemporáneas al fauvismo, al cubismo, a las grandes vanguardias. O sea que se alimentaban entre ellas estas formas que evadían de la realidad. Si ustedes se fijan el fondo, no es un fondo realista, ¿sí? Y la cara de la niña que refleja una cierta ensoñación, ¿sí? Otra obra
de gran tragicidad, muy trágica, es Ecce Homo, de Lovis Quiront, que está en Basilea. Ven que muestra unas formas difuminadas, no muy claras, de una especie de Cristo sufriente con la corona de espinas, y que vemos un soldado romano, lo que probablemente podría ser un sacerdote o un compañero, un apóstol, en unas escenas trágicas y de gran desolación. Otra es Tirol, de Franz Marc, que está en Múnich. Fíjense que los colores que marcan cierta contrastes generan cierto tormento, provocación, que no desfigurados, lejos de una proporción o de una perspectiva determinada, ¿sí? Que si estamos hablando del Tirol, de una región geográfica, es totalmente abstracta la pintura, ¿verdad? Y demuestra cierta amargura y desolación. Esta, que es muy famosa, El jinete circense, de Kirchner también, que está en Múnich, que también muestra no una escena de montura, quizás una escena trágica de caída, con la visión del público deformada, ciertamente deformada, y también con cierta deformación del caballo con relación a la pista tan pequeña y la persona que cae, ¿sí? Que muestran esa sensación de desasosiego. Otra es la crucifixión de Grunewald, que también muestran estas escenas desoladoras y angustiantes. Otra, esta es la más famosa, me la guardé para el final, El grito, de Edvard Munch, que está en Noruega, que si bien Munch era noruego, creo que esta pintura es la que retrata con mayor exactitud el sentimiento, la emoción de la soledad, de la gran desesperación, de esa figura que se siente absolutamente sola y angustiada, gritando con esa serie de aspectos de la atmósfera o del cielo o del camino absolutamente desesperantes, como que acentúan su desesperación. El grito sabemos que es una de las muestras más importantes del expresionismo. Y acá voy a mostrar una serie de elementos de artes. Diebru, como sabemos, el puente, esta era el cartel de presentación en una galería hecha por Kirchner, fundada en 1905 en Dresde, por 4 estudiantes de arquitectura de la Escuela Técnica Superior, y ahí vemos que de entre los fundadores está Kirchner, por ejemplo, que era arquitecto, además. Y ahora vamos a entrar a lo que era la literatura expresionista. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que vamos a trabajar en vinculación con el cine. Aparecen como temáticas la guerra, la gran ciudad, el miedo, la locura, el amor, el delirio, la naturaleza, qué pasa con la naturaleza que nos oprime, la pérdida de la identidad individual, el conflicto generacional, lo deforme, lo enfermo, la locura. Criticaron la sociedad burguesa, que se llenaba de objetos
valiosos para aparentar y que manejaban el mundo a través de sus comercios o de sus empresas financieras o industriales. Y ellos se contrapusieron a esa, porque generalmente la burguesía no eran justamente las capas más intelectuales de la sociedad, y eran más bien groseras, grotescas, y por eso ese grotesco ellos lo expresaban en sus obras, se contraponían a ese mundo de la apariencia de lo burgués. Y creo que, Rosa, ¿podés apagar tu micrófono, por favor? Rosa Urevich. A ver, espérate, no sabía que lo tenía prendido. A veces se prende sin que toquemos mucho. Tienen vida propia la tecnología. Nicolás va a decir que no, pero yo creo que son seres pensantes, las tecnológicos. Bueno, entonces esto en un mundo donde el militarismo era lo que ordenaba la sociedad, estaban, y que llevaba a una alienación, una pérdida de la individualidad, es lo que lleva a los escritores a hacer sus obras. También la represión familiar, moral y religiosa, eso lo vemos, por ejemplo, en Cartas al Padre de Kafka. Se sentían solos, vacíos, hastiados, con una profunda crisis existencial, y entonces el escritor trata de mostrar una realidad deformada, donde lo que priman son los sentimientos y las emociones, en una sociedad que está totalmente deshumanizada. Si alguno leyó El Proceso o El Castillo, son tremendos, tremendos libros, ¿no? O aunque sea que haya leído la novela, ay por Dios, La Metamorfosis, también ve todas esas cuestiones expresadas. Abordan temáticas prohibidas, ya lo dije, la sexualidad, la enfermedad, la muerte, lo siniestro, lo grotesco. Tratan de desentenderse, de desechar una gramática lógica, precisa, una lógica, una gramática donde se exprese, como antes, una belleza, para ir a un lenguaje crudo, concentrado, preciso, con poca adjetivación, muy místicos, lo vemos desde el misticismo socializante de Franz Werfel, dice acá, hasta el absurdo existencial de Kafka. El mundo es visto como una prisión. Acá les puse una foto de Kafka porque fue un paradigma del existencialismo, y que creo que todos de algún modo u otro conocemos. Hay una frase que se dice habitualmente, aún sin leído a Kafka, que es: eso es kafkiano, esa medida de gobierno es kafkiana, como para decir absurda, sin sentido, deforme, horrible, imprecisa, ambigua. Tiene todas esas significaciones cuando decimos eso parece kafkiano, porque no tiene, como decimos, no tiene ni pies ni cabeza, no tiene lógica, es ilógico. Hubo algunas revistas de Stun, la Tormenta y La Acción. Esperen. Acá les puse los principales precursores, Buchner, Wedekind y Strindberg. De nosotros de Strindberg, del sueco Strindberg, leímos una novela, una obra de teatro, La señorita Julia, en la anterior curso, y vimos la película La señorita Julia, muy moderna. Y hubo, en la narrativa hubo dos corrientes, una reflexiva y otra subjetiva. Y acá les puse los nombres de los
de los escritores más importantes, que no me parece necesario ahora leerlos. Me interesa más que tengan como paradigma que el que más conocemos es Kafka, ¿sí? Porque no quiero demorarme demasiado en esto. El PowerPoint ya lo inserté anoche para que ya lo tuvieran en el grupo de Face, de modo que ustedes después lo pueden leer con mayor detenimiento en sus casas. Todo el material que yo proponga lo voy a colocar en el grupo de Face. ¿Por qué en el grupo de Face y no en el de WhatsApp? Porque el WhatsApp, como hacemos comentarios, se pierden los archivos en la inmensidad de los comentarios, ¿sí? Por eso preferí en esta oportunidad hacerlo nada más que en el grupo de Face. Si alguno tiene alguna dificultad, por favor me avisa y yo se los puedo mandar por mail, para que lo vean con mayor claridad, porque en la computadora se ven mucho mejor que en un celular, si tienen computadora, si no, no importa. En cuanto a la poesía, muchos poetas murieron en la Primera Guerra, también tiene las mismas temáticas de la locura, la incomunicación, la soledad, la gran ciudad. Imagínense que para ellos lo que era el urbanismo del principio del siglo XX era inusual. Hoy estamos acostumbrados a las grandes urbes, pero para ellos era una cosa horrorosa lo que se producía, de pérdida de la individualidad y de la intimidad. Ya lo contaba Baudelaire con creo que es esa mujer el poema, ¿no? Tristísimo, de la falta de individualidad y de contacto en las grandes ciudades. No, esa se llama Esa pasajera, creo que es la traducción. También tenían esperanza, entonces usaban un lenguaje profético, idealista, utópico. El poeta que más conocemos es Rilke, por eso les puse una pintura de él, y acá le puse un listado de los poetas expresionistas, muchos de ellos muertos jóvenes en la guerra, pero como el que más conocemos es Rainer Maria Rilke, lo puse como para que ustedes pudieran tener una idea de los nombres de esos poetas. En cuanto al teatro, la figura más importante que nosotros conocemos es Bertolt Brecht, pero también el drama expresionista quería mostrar la esencia de las cosas desde una visión subjetiva, tratando de ser un mediador entre la filosofía y la vida y transmitir nuevos ideales. Por eso, renovar la sociedad, la moral, la ideología. Por eso, alguno que ha visto o que ha conocido algo de alguna obra de teatro de Brecht, verá que es algo totalmente inusual, que trata no de general, como en el teatro aristotélico tradicional, con inicio, desarrollo y fin, que ocurre en un solo día, y que trata de mostrar las características de los personajes. El teatro de Brecht, que es una muestra del teatro expresionista, utiliza otros elementos como carteles, pancartas, donde las acciones se van mezclando con la introducción de otros actores provistos de esas pancartas, y lo que tratan es de generar una reacción en el público para que de alguna manera ese teatro sea didáctico, les enseñe cuál sería una moral apropiada, hablando de la solidaridad, por supuesto que lo acusaban de comunista, Brecht, y tuvo muchos problemas con el nazismo, de mostrarle una sociedad donde
se respete al ser humano como sujeto, donde se tenga en cuenta su sensibilidad, sus derechos sociales. Entonces, eso producía en los sectores burgueses mucho rechazo. Fíjense que yo acá les puse profunda renovación de los recursos dramáticos y escénicos, pérdida del concepto de espacio y tiempo, énfasis en la evolución psicológica del personaje. El individuo es un símbolo, no hay un personaje que se llame Juan, otro María, otro Pedro, sino que son tipos sociales. El tipo social de la madre, del padre, del obrero, del soldado, del mendigo, del jardinero. ¿Sí? Ocupan tipos sociales, porque quiere tener el teatro expresionista una función social. Acá le puse los nombres de los principales dramaturgos expresionistas. Por supuesto que no abordé en este PowerPoint todas las artes como la danza o la ópera, por ejemplo, la fotografía, porque iba a ser abrumador. Mi intención es que ustedes entiendan que el expresionismo como movimiento cinematográfico también tenía vínculos con otras artes, con todo el círculo artístico, no era individual. La música fue muy particular, porque se reflejaba el estado anímico, la sensibilidad del compositor, y buscó un nuevo lenguaje musical, liberando a la música sin tonalidad. Por eso apareció la música dodecafónica, la música átona, dejando que las notas fluyan libremente sin intervención del compositor. Fíjense que el más conocido, que es el que puse la foto, es Arnold Schoenberg, ¿no es cierto? Una música tan extraña de escuchar. Y empezamos con el cine. Y aquí me guardé para finalizar con el cine, con algunas imágenes, como el gabinete del doctor Caligari de Robert Wiene. Acá está. Graciela, Bruno, ¿podés apagar el...? No sé si alguien más tiene el micrófono. Acá tienen los grandes éxitos que los vamos a ir viendo. ¿Ven? Como Nosferatu, Doctor Mabuse, Los Nibelungos, Fausto, Metrópolis, El Ángel Azul, M, El Vampiro de Düsseldorf, o Düsseldorf. Y las características del cine expresionista, y con esto creo que terminamos, que es lo más importante, que trataba de transmitir sensaciones y emociones. Hay un uso especial de la luz, con luces y sombras fundamentalmente. Recuerden que eran películas, muchas de las que vamos a ver mudas, en blanco y negro. Los decorados tenían perspectivas falseadas, líneas oblicuas y diagonales, objetos asimétricos. Usaban también, como en Metrópolis, la monumentalidad, los grandes edificios, el maquillaje de los actores muy marcado, exagerado, con mucho uso del negro. La interpretación era de tipo teatral, muy exagerada, ya lo vamos a ver en nuestro primer film, muy exagerado, con una caracterización muy definida. Nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de caracterización, de actuación tan antinatural, tan exagerado que llega hasta lo grotesco. Y también el maquillaje muy exagerado. Los encuadres y la composición están muy trabajados, son muy particulares y utilizan mucho el fuera de cámara. Una acción que ocurre a lo lejos y que se difumina lo cercano. La más famosa imagen del fuera de cámara es en la película El Ciudadano Kane, de Orson Welles, que muestra a Kane de niño, que está escuchando a su madre, que habla con un hombre que se lo va a llevar para criar, y lo muestran a él lejano, en una ventana,
observando, se difumina la imagen de su mamá con ese hombre desconocido que lo va a criar, y se muestra la imagen del niño que está ajeno a esa realidad que le va a marcar toda la vida, ¿no es cierto? Las temáticas siempre son lo sobrenatural, lo fantástico, lo siniestro, la tiranía, los actos de violencia, los crímenes, y una cuestión fundamental es que dio lugar a lo que posteriormente sería el género de terror y el cine negro, que no era la intención de los expresionistas, pero que tenemos en grandes cineastas como en Tim Burton, su expresión más cabal, como en las películas de Batman, El hombre manos de tijera y muchísimas otras. Tenemos como una copia, como una cita, un homenaje a estas películas expresionistas. Y por último les voy a mostrar imágenes de las películas. Este es un fotograma de Metrópolis donde se destaca la monumentalidad. Metrópolis, que no la vamos a ver porque no está basada en una obra literaria, justamente era una obra de gran crítica social, porque incorporaba la crítica social. En la zona alta vivían los ricos, en la zona baja y miserablemente los pobres, y era una gran crítica social a la Alemania de aquellas épocas, que hoy en día las vemos en muchas películas de ciencia ficción, como en la serie de Sin Sajo, por ejemplo, que miran los jóvenes, vemos, o muchas películas distópicas de ciencia ficción, vemos que los ricos viven arriba y los pobres viven miserablemente debajo, en la zona subterránea. Otra película que fue una precursora, El estudiante de Praga, de Stilan Rie, no sé bien cómo se pronuncia porque no se pronuncia igual que el inglés. Otra película es El gabinete del doctor Caligari, de Robert Wiene. Fíjense acá el efecto de las luces y las sombras. Es más importante la imagen de la sombra que la imagen del actor. ¿Sí? Filmada en interiores, esta está filmada en interiores. Fíjense el juego de la luz que llega de este costado y la sombra que proyecta, y las manos como garras, ¿sí? Para indicar lo monstruoso. Otra película fue El Golem de 1920, de Paul Wegener, que basado en una vieja leyenda judía de un hombre de barro creado por Dios para defender al ser humano, pero acá tiene características demoníacas. Como verán, a nosotros estas vestimentas nos parecen grotescas, muy sencillas, muy de chicos, porque era otra tecnología. Nosferatu, que es la primera película que vamos a ver. Acá ves, Roberto, que puse bien que era de Murnau. No quiero decir Murnau porque no es francés, no sé bien cómo se pronuncia en alemán. Nosferatu, basado en Drácula de Bram Stoker, que es la primera película de vampiros, de más de un centenar que se hicieron después en Hollywood. Y ahí termina. Ahí volvemos todos. ¿Alguna opinión? Porque temo haberlos aburrido con tanta extensión. ¿Alguna opinión, algo que quieran manifestar con respecto a esto, que ha sido bastante largo? Que hablé mucho hasta ahora. Bueno, yo que soy nueva estoy gratamente sorprendida de escucharte hablar y bueno, y de aprender tantas cosas interesantes en un rato. Bueno, Así trato que de... Gracias, Rosa, por el concepto. Imagínense que todo esto, que es inmenso y complejo, yo trato de reducirlo en un chiquitito PowerPoint y tratar de poner, de no leer todo el PowerPoint, porque no corresponde, y porque además ustedes lo pueden tranquilos, sentaditos, mientras se toman un mate, leerlo en su casa, mirarlo. Además yo les puse un texto del expresionismo donde explica
con todo detalle, en todas las artes, lo que significó el expresionismo, porque hay que verlo en su conjunto, no lo podemos ver el expresionismo en el cine y quedarnos ahí sin contextualizar históricamente todo esto. Ahora, para descansar un poquito, si les parece bien, les voy a mostrar unos videos cortos. Un video, yo les puse varios videos, no los vamos a ver todos, gente. Lo que vamos a ver, yo estoy mirando la hora porque Nico me va a cortar a las 10. Entonces, les voy a poner primero de los que, esperen, que yo voy acá y vamos a empezar con este. Vamos a empezar con este, que habla del expresionismo alemán. Es corto, dura 14 minutos. Díganme si lo ven. ¿Lo ven? Para empezar, ¿qué entendemos por expresionismo? ¿Lo están viendo? Cultural nacido Sí. en Alemania. Comenzó en el terreno de la pintura, con el estilo de Edward Munch de 1893 como principal antecedente. Los artistas que adherían a esta vanguardia, como Oskar Kokoschka, se oponían al impresionismo, por entonces muy fuerte en Europa, y abrazaban una visión más subjetiva que le permitiera transmitir la desesperación, la angustia, el miedo y la locura. De ahí que estos trabajos manifiestan una preocupación por el costado más lúgubre de la condición humana. Estos conceptos eran representados en los lienzos mediante formas asimétricas, colores específicos y sombras alargadas que respondían al punto de vista de personajes torturados. En el expresionismo, la subjetividad manda, una corriente que tiene sus raíces dentro de las mismas tierras alemanas por el lado del romanticismo que privilegiaba los sentimientos por sobre la razón. De las artes plásticas, el expresionismo se extendió a la música, la literatura, la arquitectura, la danza y la fotografía. Era cuestión de tiempo para que el cine, ya considerado una nueva forma de arte, también le diera lugar. El expresionismo se gestó en una época dura para Alemania. La Primera Guerra Mundial había dejado al país en un estado calamitoso. El Kaiser Guillermo II abandonó su cargo, dejando paso a la fundación de la hoy denominada República de Weimar, que se extendió desde 1818 y 1933. Fue una época de inestabilidad permanente. La sociedad estaba deprimida y en la incertidumbre debido a las pérdidas en el frente y a los avanzados problemas económicos. El Tratado de Versalles, que puso fin al enfrentamiento entre alemanes y países aliados, incluía el cierre de las exportaciones de la nación derrotada. En medio de ese panorama nefasto, artistas de diferentes áreas y formaciones empezaron a canalizar ese pesimismo en todas sus obras. Por el lado del cine, durante la guerra, llegaban films considerados antialemanes, que fueron prohibidos en las salas. Entonces, el gobierno se dispuso a apostar por una producción propia con voces nuevas y que, por lo general, funcionaron como propagandas. En 1917 nació la Universum Film AG, mejor conocida con las siglas UFA. Las primeras producciones de UFA consistían en films históricos y comedias. Ahí sobresalió Ernst Lubitsch, que al poco tiempo emigró a Hollywood. Aunque aquellas películas daban resultados, UFA buscó algo más. Los productores veían que las cinematografías de Suecia y Dinamarca apostaban por producciones cuidadas, prestigiosas, inspiradas en leyendas antiguas, y optaron por hacer algo parecido. Entonces le dieron oportunidades a una nueva camada de cineastas volcados a la corriente expresionista. Pero el cine expresionista en Alemania contaba con antecedentes. El Estudiante de Praga de 1913 presenta al personaje de título lidiando con su doble perverso. Un año más tarde, el Golem adaptaba la leyenda hebrea del gigante construido de barro para defender al pueblo judío. Ambas películas fueron codirigidas por Paul Wegener y marcaron la naciente preocupación de los cineastas locales por hacer películas que rompieran con las propuestas naturalistas y se zambulleran en elementos fantásticos. Es así como apareció el primer director afincado en el expresionismo alemán, Robert Wiene. Nacido en 1873, Wiene era hijo de un actor y pronto siguió sus pasos en el teatro. No tardó en llegar al cine delante y detrás de cámara. Su sólida experiencia teatral convenció al productor Erich Pommer en encargarle un proyecto intrigante, El gabinete del Dr. Caligari. La historia del perverso Caligari y César, su ayudante sonámbulo y autor de crímenes, estaba inspirada en un hecho policial sucedido en Hamburgo. La idea de los guionistas Hans Janowitz y Karl Mayer era plasmar una metáfora de las atrocidades cometidas por el Estado alemán durante la guerra. Janowitz, en especial, estaba muy resentido con las autoridades de su patria, ya que había tenido que combatir. Aunque la crítica política del guión nunca se perdió, la incorporación de Wiene al proyecto convirtió al film en algo más arriesgado estética y temáticamente.
Para empezar, Vine añadió a la historia un prólogo y un epílogo en el que se da a entender que todo fue el sueño del protagonista internado en un hospital psiquiátrico. El director reforzó sus ideas a través de la puesta en escena realizada dentro de un estudio. Los decorados presentan calles y edificios torcidos, irreales, pesadillescos, en sintonía con el carácter de la historia. Los responsables de construirlos fueron Walter Riemann, Hermann Barn y Walter Röhre, integrantes de la revista berlinesa Der Sturm, fundamental para la difusión del arte expresionista. Tan poderoso sigue siendo el trabajo de los diseñadores que por lo general se les atribuye el mayor logro de la película. Otra virtud era la iluminación, mejor dicho, la no iluminación o la iluminación anticonvencional. Las luces y sombras fueron pintadas a mano, un detalle acorde con la búsqueda creativa de Vine y los suyos, aunque también se debió a la escasez de personal eléctrico en el set. Estrenada en 1919, El gabinete del Dr. Caligari se convirtió en la primera película expresionista alemana. Aunque algunos sectores la criticaron por su estilo teatral y muy anclado en la plástica, los toques que Vine le añadió a la película sobrepasaron las expectativas. La película fue un éxito entre todo el público y también marcó la reapertura del cine alemán al mercado extranjero. La obra posterior de Vine no estuvo a la altura de Caligari, pero su aporte al expresionismo alemán y al cine en general nunca pierde importancia. Si hubo otros directores que además de enriquecer aquel movimiento alcanzaron por sí mismos el estatus de eminencias, ellos fueron Friedrich Wilhelm Murnau y Fritz Lang. Murnau tuvo inquietudes artísticas desde joven. Al terminar la universidad se unió a la compañía de teatro del prestigioso Max Reinhardt y gracias a él comenzó su carrera en los escenarios y en el cine. Su ópera prima fue Der Knabe in Blau de 1919, pero no llamó la atención hasta su octavo film, el thriller Schloss Vogelöd. Allí daba muestras de su talento para generar atmósferas de oscura densidad. Murnau estaba destinado a inscribirse en el expresionismo. Al igual que Hans Janowitz, había servido en el ejército alemán, donde se desempeñó como piloto de aviones y pudo exorcizar su desencanto en los largometrajes que dirigía, más precisamente en su siguiente película, Nosferatu, una sinfonía de horror. Producida por Prana Films, una compañía pensada para hacer películas con temática sobrenatural, Nosferatu era una adaptación de la novela Drácula de Bram Stoker, pero la intervención de la viuda del autor obligó a los realizadores a modificar los nombres de los personajes. De este modo, el vampiro principal ahora se llamó el Conde Orlok. El fuerte de Nosferatu es el trabajo de Murnau detrás de cámara, un trabajo que, si bien inscribe en la tradición expresionista, consigue liberarse de determinadas ataduras estéticas y hace su propio camino. Los interiores fueron rodados en los estudios Jofa, en Berlín, pero a diferencia de Caligari, el resto se filmó en locaciones reales de Eslovaquia y en ciudades costeras del mar Báltico. Estos lugares resultaron perfectos para el clima onírico que pretendía el director. Además del ojo de Murnau, el otro punto crucial de Nosferatu es el personaje del título, interpretado por Mark Schreck. Este actor venía de una amplia trayectoria teatral y hasta fue colega del director en la compañía de Reinhardt. Sin embargo, como se sabía tan poco de su vida privada y casi todos los films en los que participó están perdidos, nació el mito de que Max Schreck era un vampiro verdadero y que Murnau le pagó para que en la escena final mordiera a la protagonista. ¿Era fundado el nacimiento de este mito? Bueno, por lo pronto, Schreck en alemán quiere decir miedo. Y sí, aunque no se escriba exactamente igual, el nombre del ogro de las películas animadas viene de esta misma palabra. Al estrenarse en 1922, Nosferatu fue un éxito. Esto no impidió que llovieran más juicios por parte de la viuda de Bram Stoker y como consecuencia, Prana se disolvió y la mayoría de las copias fueron destruidas. Por fortuna, algunas pudieron ser rescatadas y pronto se consolidó como un clásico del expresionismo alemán y del cine a secas. La carrera de Murnau no se estancó en Nosferatu, siguió plasmando su enfoque expresionista en Phantom y sobre todo en Fausto. Basada en el drama de Goethe, presentaba el pacto del protagonista con Mefisto, un ser demoníaco. Aquí, el director despliega su maestría para las escenografías, la fotografía y los efectos especiales que contribuyen a la creación de momentos únicos, como cuando Mefisto parece envolver la ciudad con sus enormes alas. El otro nombre poderoso que se destacó dentro del expresionismo alemán fue Fritz Lang. Oriundo de Viena, Lang se formó como arquitecto, aunque terminó inclinándose por su verdadera pasión, la pintura. Vivió durante mucho tiempo en Francia y durante la Primera Guerra Mundial se enlistó para combatir por el Imperio Austrohúngaro. Fue herido en combate, pero dentro del hospital militar conoció al director Joe May, que le dio sus primeras oportunidades en el cine. Empezó a dirigir en 1919, pero recién 2 años más tarde, con The Amour de Todd, se sumergió en las aguas pantanosas del expresionismo. Allí narra la historia de una pareja que debe lidiar con la mismísima muerte, una película que tocaba de cerca a Lang, ya que su primera esposa se había suicidado. En Dr. Möbius der Spieler y en Los Nibelungos, Lang demostró su madurez y su capacidad para trabajar con grandes
escenografías y plasmar escenas dramáticas, cualidades que convencieron a los productores de la UFA para financiar su producción más ambiciosa, Metrópolis. Esta epopeya futurista cuenta la lucha entre los obreros de una megalópolis y los poderosos que dominan los recursos, con una historia de amor en el medio, al estilo de Romeo y Julieta. Como en otros casos, esta película sobresale por su enorme potencia visual. En Metrópolis, Lang explora el territorio expresionista desde la arquitectura, con sus construcciones monumentales y el trabajo con las luces y las sombras. El ambiente opresivo del mundo subterráneo proviene de las máquinas y de los obreros, igual de fríos y maquinales. En cuanto a la ciudad, el director la modeló en base a un viaje a Nueva York, donde quedó impactado por los edificios y los contrastes con el resto de la geografía. Desde su estreno en 1927, Metrópolis representa el punto más alto del cine expresionista y es un referente para la ciencia ficción venidera, inspirando a obras como la saga de Star Wars, Blade Runner y El Quinto Elemento. La carrera de Lang siguió su curso más lejos del expresionismo, pero sin abandonarlo del todo. El mejor ejemplo es M. el vampiro, de 1931. Inspirada en los crímenes de Peter Kürten, apodado el vampiro de Düsseldorf, la película tiene a Peter Lorre como un asesino de chicos. Además de los cineastas ya mencionados y consagrados, también hubo otros exponentes del expresionismo alemán. Wegener, pionero del movimiento, codirigió otra versión de El Golem, estrenada en 1920. Paul Leni pasó de ser un escenógrafo a director de films. Das Fixfigurenkabinett, por ejemplo, es acerca de un museo de cera en el que cobran vida el sultán Harún al-Rashid, Iván el Terrible y Jack el Destripador. Para fines de los años 20 ya no se hacían más películas expresionistas, pero los principales artífices de este movimiento continuaron sus carreras. Al igual que Lubitsch en su momento, un buen número de técnicos y actores cruzaron el Atlántico para trabajar en Hollywood. Friedrich Murnau dirigió Amanecer en 1927, una de sus obras maestras. Lang tuvo una prolífica carrera y si bien no volvió a tener un control férreo sobre sus creaciones, pudo mostrar su destreza con la cámara y las luces en películas como La mujer del cuadro y Los sobornados. Conrad Veidt, el sonámbulo del gabinete del Dr. Caligari, participó en film del calibre de Casablanca, pero donde más se sintió el toque expresionista fue en el cine de terror. A comienzos de los años 30 y en plena Gran Depresión, la productora Universal decidió apostar por películas con monstruos basadas en novelas exitosas y en leyendas de tierras lejanas. Carl Freud, director de fotografía de Murnau y de Lang, cumplió esa tarea para el Drácula de Todd Browning. Después, Freud tuvo la oportunidad de dirigir La momia, con Boris Karloff como el vendado personaje. Y unos años antes de sus compatriotas, también bajo el ala de Universal, Paul Leni realizó El gato y el canario y El hombre que ríe. Esa sonrisa seguro les recuerda un personaje macabro, ¿verdad? Pues sí, ese plan horrible fue lo que engendró a uno de los villanos más icónicos de los cómics, el Joker. Pero volviendo al expresionismo, la mayoría de estos cineastas emigraron a Hollywood en la década del 30, en gran parte para escapar de un nuevo horror que se estaba gestando en Alemania, el nazismo. De hecho, Fritz Lang había sido tentado por Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi, para hacerse cargo de la UFA, pero al no comulgar con esta ideología, Lang huyó primero a Francia y después a los Estados Unidos. Atrás dejaba una obra emblemática y a Thea von Harbou, su ex esposa y co-guionista, que sí simpatizaba con Adolf Hitler. Pese a durar pocos años, el expresionismo alemán tuvo una importancia decisiva. Surgió en una nación devastada y se desarrolló gracias al talento y la iniciativa de un grupo de cineastas marcados por la guerra y el enojo. Las tinieblas de la pantalla no hacían más que reflejar las que corroían sus corazones y el mundo se rindió ante esta nueva manera de ver el cine. La potencia del expresionismo alemán se extiende hasta nuestros días, principalmente por el lado de la iluminación en el policial y en el género del terror. Un cineasta que se nutre constantemente de esta estética es Tim Burton. Desde el corto Vincent hasta sus largometrajes más recientes, predominan diseños extravagantes y personajes de otros mundos. Tomemos el caso del joven mano de tijera. Edward, el personaje del título, y el laboratorio de su creador remiten a la mujer robot y al laboratorio de Metrópolis. Además, las imponentes escenografías de Batman también nos recuerdan a las producciones de Fritz Lang. Y hay un dato curioso. En algún momento hasta se rumoreó que Burton quería hacer una remake del Gabinete del Dr. Caligari, film por el que siente un cariño muy especial. Nosferatu, el personaje más icónico del expresionismo, fue revisitado más de una vez. Werner Herzog estrenó en 1979 una remake de la película de Murnau, Nosferatu el vampiro, con Klaus Kinski como el villano principal. En 2000 salió La sombra del vampiro, que recrea el rodaje del film de 1922 y la leyenda de vampirismo auténtico. William Dafoe encarna a Max Schreck, mientras que John Malkovich le da vida a Murnau. A su vez, el look del conde Orlok, digno de un roedor, inspiró al monstruo de la miniserie La hora del vampiro, dirigida por Toby Hooper y basada en la novela de Stephen King. Y bueno, también está la escena de Bob Esponja, ¿no? Esa, ¿se la acuerdan? Y ya que estamos, volviendo a Tim Burton, el personaje interpretado por Christopher Walken en Batman Regresa justamente se llama Max Schreck. Todos estos casos representan la vigencia de un movimiento cinematográfico tan tenebroso como inolvidable.
estos videos están hechos con el apoyo de nuestros queridos suscriptores de Patreon. Si quieren ver más videos así, Bueno, a por ver, favor esperen consideren que apoyarnos en patreon.com/Cefins. lo tengo que cerrar. Ahí está. Ahí está. Ahí lo cerré. Bueno, esta es una síntesis muy apretada. Y acá, bueno, algunos detalles importantes que nos hacen ver fueron el legado actual durante muchas décadas del cine expresionista, ¿verdad? En las películas de terror, sobre todo en el cine estadounidense. Hay otras dos videos que no sé si alcanzaremos a verlos, por lo menos uno, de 10 minutos cada uno, que está hecho por una mexicana que habla muy rápido, pero que, Rosa, ¿podés apagar el micrófono? Pero que nos habla de un hecho muy importante, que es la vinculación entre las guerras y la cinematografía. Por lo menos me gustaría que viéramos la primera. Advierto, la mexicana habla muy rápido, el material es muy interesante, la forma de hablar quizás no lo es, pero porque habla exageradamente rápido desde una visión mexicana, pero el material para ver realmente vale la pena. Los voy a colocar. Esto lo tengo que sacar. A ver cómo lo saco. ¿Cómo vuelvo a...? Estoy tratando de volver a ver acá. Esperen. Deme un cachito de tiempo, pero me vuelve a esto que no lo puedo cerrar. Acá. Ahí. Díganme si lo ven. Que por su carácter de... ¿Lo ven? ¿Lo están viendo? No. No. No, bueno, ahí voy de nuevo, ¿eh? Ahí voy de nuevo. Esperen. Ay, me fui. Ahí. Esperen. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Ahí lo ven? Surgió una innovadora herramienta que por su carácter... ¿Ahí lo ven? Sí, sí. Y bueno, ahí lo agrando. Desde una perspectiva muy peculiar. Bienvenidos a Zoom F7. En esta ocasión hablaremos del cine desde una perspectiva muy peculiar. La guerra, la política y distintos conflictos de interés han determinado y condicionado la manera en la que artistas y cineastas se expresaron. Estos factores influyeron decisivamente en el crecimiento o estancamiento de las industrias afectadas. Antes de comenzar, nos gusta invitarlos a apoyarnos en Patreon para que puedan acceder a contenido exclusivo del canal. Debido a que es un tema largo, dividimos este video en dos partes. Sin más preámbulos, comencemos con la primera. A finales del siglo XIX, antes de los radioteléfonos, los aeroplanos y la teoría de la relatividad, surgió una innovadora herramienta que, por su carácter de capturar y proyectar imágenes en movimiento, despertó la curiosidad de las masas. El origen del cine tiene una peculiaridad. La máquina fue disfrutada solo por las élites del mundo. Se sometió a un minucioso estudio científico, aunque rápidamente artistas, intelectuales y políticos descubrieron su amplio potencial, principalmente como instrumento mediático, que fue utilizado lo mismo para influir que inspirar. El cinematógrafo tendría en poco tiempo un papel crucial en la historia de la humanidad, ya que sería una de las herramientas principales para dejar un registro de los acontecimientos que cambiarían el curso de la humanidad. El más importante de ellos, la llamada Gran Guerra, que comprende el periodo que va de la Primera a la Segunda Guerra Mundial, con sus respectivos años de entreguerras. En la Rusia de los Romanov, la producción creció a gran velocidad. Uno de los principales directores y fundadores del cine ruso fue Yakov Protasánov, quien se consolidó con cintas como El Padre Sergio y La Reina de Picas.
ambas basadas en la obra de Pushkin y Tolstoy, que contextualizaron el imperialismo ruso y enaltecieron los valores del realismo en la literatura. Los dos filmes están considerados como obras maestras del cine prerevolucionario. En Occidente ocurría algo muy particular. El primer país del continente americano en recibir el cinematógrafo pasaba por una dictadura sustentada en la centralización del poder. En México se disfrutaba del nuevo medio en los salones del Castillo de Chapultepec, en presencia del presidente Porfirio Díaz y su familia. Las primeras producciones, como en Francia, fueron de carácter documental. Buscaban representar la vida del presidente para posteriormente pasar a la gente común en paseos, riñas y sí, hasta duelos de pistola entre diputados de la época. Los trabajos se recibieron en un ambiente de júbilo. El espectador aún no distinguía la división entre la realidad y la ficción. Lentamente el público se fue acostumbrando y de hecho pronto llegó al aburrimiento, hecho que motivó la producción de otro tipo de documentales. En Brighton, los documentalistas ingleses experimentaban con la fragmentación del relato con base en los puntos de vista que surgían de emplazar la cámara en diferentes posiciones. Se cree que la sintaxis propia del cine comenzó a alejarse de la representación teatral en Inglaterra. De a poco, los cineastas de tierras británicas sentarían las bases del cine que culminaría con Griffith. En Estados Unidos ya se vivió una guerra de carácter comercial. Edison frenó la llegada del cinematógrafo al bloquear la patente para distribuir su propio invento, el kinetoscopio. Manhattan se erigía como el epicentro de los cineastas del mundo, entre quienes estaba Edwin S. Porter y un joven David Griffith, quien se vería obligado a emigrar a una zona con un mejor clima. La costa oeste ofrecía parajes maravillosos. Además, le permitía trabajar con el cinematógrafo sin el acoso constante de Thomas Alva. El pueblo en el que se asentaría, no solo él, sino también un gran número de realizadores que escapaban de Edison, fue Hollywood. En Francia ya habían abandonado la vena documentalista de los Lumière para avanzar a otro tipo de exploraciones. Alice Guy, la primera directora de la historia, se consagró con El hada de los repollos, mientras que Ferdinand Seca implementaba el flashback como recurso narrativo en Historia de un crimen. Georges Méliès descubría por accidente los efectos especiales, mismos que utilizaría en Viaje a la Luna, que ya planteaba las bases de la ciencia ficción, tomando como referencia vanguardias de la literatura como los textos de Julio Verne. Los ánimos internacionales se caldeaban. Un periódico catalán criticó las políticas yanquis para arrebatarle Cuba a la corona de la guerra hispano-estadounidense. Se gestaba en la misma ciudad la producción cinematográfica del país. Segundo de Chomón fue el primer director español que practicó el arte de colorear el negativo. Construyó un estilo tomando como referencia la puesta en cámara de la escuela de Brighton, el montaje estadounidense y su admiración por la manera en que los franceses construían sus historias. Su francofilia lo llevó a colaborar poco antes de morir en la titánica producción francesa dedicada a la vida de Napoleón, dirigida por Abel Gance. La recién creada Primera República de China, que había dejado el decadente absolutismo de sus antiguas dinastías, había abierto las puertas. El nuevo Estado apostaba por una modernización de la mano de las potencias occidentales. Al igual que en los demás países, los Lumière rápidamente exportaron el invento, cuyo primer metraje fue una filmación de la estación de Shanghái. El primer largometraje elegiría como temática a la ópera de Pekín y casi como una invención global. La estética era una calca de la estadounidense. De hecho, algunos técnicos de la Nación de las Barras y las Estrellas se afincaron en la región para capacitar cineastas chinos. Los tambores de la guerra sonaban en distintas regiones. La revolución era un deseo compartido y el cinematógrafo tenía por primera vez la capacidad de capturar los instantes, las batallas y hazañas de sus héroes y villanos. La primera vanguardia surgida de un país latinoamericano nacía. En México se popularizó el documental de la revolución. Cada bando contaba con su escuadrón de camarógrafos. Los hermanos Alba se encargaron de las fuerzas del presidente mexicano Francisco I. Madero, mientras que Jesús H. Avitia tomó el punto de vista de los ejércitos de Obregón y Carranza. Pancho Villa se cocinaba aparte. Él fue la primera gran estrella de la cinematografía mexicana. Como buen director de cine, coreografiaba las escaramuzas y diseñaba sus estrategias para que se vieran bien ante la cámara. La contienda de Celaya se preparó en coordinación con cineastas de la Mutual Film Company. No obstante, un conflicto de mayor trascendencia estallaba. La Gran Guerra situó a técnicos, ingenieros y militares en distintos polos. La contienda dividía a los artistas, que estuvieron inmersos o involucrados muchas veces en contra de su voluntad en la política de cada nación, fuera capitalista, imperialista o socialista. La guerra de trincheras dejó un profundo malestar principalmente en el continente europeo. Miles de muertos y el dolor de la derrota detonó una necesidad por proyectar películas felices en Alemania para distraer al público que se recuperaba de la destrucción. Mientras tanto, el Art Deco y las corrientes dadaístas abrieron diversos canales de expresión que buscaban comunicar las maneras sombrías, el misterio, el horror
y lo más recóndito del ser humano, todos aquellos elementos que sacó a relucir la conflagración. La realidad dejó de ser prioritaria, con tal de revelar la profunda naturaleza interna de los personajes. El clima político y social era diametralmente opuesto en Rusia, donde triunfó la revolución bolchevique de la mano de Lenin, quien rápidamente priorizó la presencia del cinematógrafo, ya que en sus propias palabras, de todas las artes, el cine es para nosotros la más importante, por su capacidad de ser un medio de comunicación más eficaz para las masas, ya que el 80% de la población era analfabeta. Dicho apoyo al cine se vería reflejado en una nutrida y destacadísima época de desarrollo, con notable éxito principalmente durante la década de los años 20. Sin el triunfo bolchevique, se nos hubiera privado de una serie de obras maestras que al día de hoy se siguen estudiando en escuelas de cine de todo el mundo. El socialismo ruso influiría de manera determinante en la obra de Kuleshov, Eisenstein, Budovkin y Bertov, quienes implementaron en sus ideas sobre el montaje a la masa como personaje de sus elucubraciones. En la otra cara de la moneda, el racismo estadounidense encontraría una ventana en filmes como El nacimiento de una nación. Si bien la obra de Griffith consolidaba la escala de planos como herramienta de construcción de la gramática cinematográfica, no estaba exenta de la glorificación de grupos como el Ku Klux Klan. La maquinaria de Hollywood estaba muy aceitada. Las grandes películas comenzaban a exhibirse en las salas de Queens en Manhattan, lo cual era un claro reflejo de la derrota de Edison y su kinetoscopio. A diferencia de otras partes del mundo, fue en Estados Unidos donde el proceso de producir películas se asemejó al Fordismo, es decir, a la producción en serie, lo que dio origen a una nutrida oferta que se caracterizaba por la enorme cantidad de géneros que vieron la luz. A diferencia de los rusos, los estadounidenses apostaban por los ideales industriales del capitalismo. Las compañías conformaron estudios en donde un equipo técnico de filmación participaba en varias producciones, ejerciendo como trabajadores privados. Gracias a la conjunción de ambos sistemas, surgieron las majors. Paramount Pictures se fundó en 1912 y la Metro Goldwyn-Mayer en 1924. Ambas fueron emblemas del proceso de producción en masa que ayudó a cimentar la identidad del cine norteamericano y de su modo de pensar e influir en la sociedad en general. En Estados Unidos, la década de los 20 estuvo marcada por los beneficios económicos que se le otorgaron a empresarios y trabajadores, a quienes se le incrementó el salario. Sin embargo, durante la crisis del 29, la Bolsa de Valores de Nueva York se vino abajo por la nula compra de acciones y un exceso de demanda en el mercado. En apariencia, el sistema capitalista liberal se colapsaba. Esto provocó quiebras, suicidios y bancarrotas para las compañías europeas, sumiendo al mundo occidental en una crisis económica, pero sobre todo ideológica. Se prendían las alarmas del sistema que tenía dos alternativas al cambio. La primera era la doctrina comunista que se había apropiado de la nación más grande del orbe y que estaba en un claro expansionismo, y la otra era la doctrina anticomunista, el fascismo que tenía grandes resultados en Italia y que comenzaba a ganar simpatizantes en Alemania y España. Ambas vertientes cimentaron el terreno que reventaría durante la Segunda Guerra Mundial y además influyeron claramente en el desarrollo de las respectivas industrias cinematográficas por su capacidad de transmitir fácilmente la ideología imperante. Hasta aquí concluye nuestra primera entrega. Esperen la segunda. Bueno, a ver dónde. Acá me tapa para. Estoy tratando de salir de acá. Y de volver ahí está, ahí estamos. Bueno, como ven, esta interesante video, vamos a ver en la próxima clase porque faltan 4 minutos para terminar y quiero decirles cuál es la tarea para el hogar. Acá hace un análisis bastante exhaustivo de los distintos factores que dieron lugar al desarrollo de la cinematografía, desde la patente que había elaborado Edison con respecto al kinetoscopio, que impedía a los otros cineastas instalados en Nueva York hacer libremente sus películas y les obligaba a pagar inmensos cánones, al hecho de que esto dio de un surgimiento a Hollywood tratando de huir de Edison y utilizando otros sistemas para filmar, y que dio lugar a distintos tipos de agrupaciones, de organizaciones, como el sistema de estudios y después el Star System, y también habla de cómo fue el cine utilizado por la propaganda política como medio de propaganda política por los grandes sistemas
dictatoriales, como puede ser el nazismo, el fascismo, el comunismo, digamos el estalinismo en Rusia, y también por Estados Unidos, utilizado como propaganda política con el nacimiento de una nación, plagada de racismos y de xenofobias propias de este país, y también cómo fue utilizado en México por los distintos bandos que estaban en pugna en la época de la Revolución Mexicana, y cómo tenían en cuenta, hasta para organizar las batallas, la filmación hecha para hacer las batallas como una especie de coreografía. O sea, hasta qué punto llegó el cine a manejar los conflictos políticos, las cuestiones políticas, además de su uso como entretenimiento y con finalidades siempre políticas, como por ejemplo en Alemania, luego de la guerra, tratar de generar una gran cantidad de comedias de entretenimiento con finales felices para alegrar a la gente, que eso fue lo que causó la reacción con el expresionismo. Lo que quiero dejarles de tarea, por favor, para que la próxima semana, la idea es que cada semana analicemos una película. Mi encargo es que lean completo, por favor, la novela Drácula de Bram Stoker y que miren la película Nosferatu. Y la próxima clase la comentamos entre todos, ¿sí? Ustedes tienen ahí muchos elementos para leer y algunos videos para ver. Miren lo que consideren necesario, cada uno elabora su propia trayectoria como alumno, su propia trayectoria de visionado y de lectura. Pero lo que les pido es que lean el libro Drácula y que vean la película Nosferatu. Así todos estamos en condiciones de opinar sobre ella y de aportar todos los datos que consideremos necesarios. Yo ya les voy a ir agregando, para el que lea rápido, la próxima película y el próximo libro, les agrego. Y todo lo que pueda agregarles de material, yo se los voy agregando en el grupo de Facebook. Si alguno tiene problemas, me avisa, por favor, que siempre los voy a atender y voy a tratar de solucionar los problemas. Disculpen la rapidez, pero era mucho. ¿Y cómo estamos, Nicolás? Llegué justo. No, Ya sí me estaba bien. No, que no a hay problema. 1000. Esto fue a 1000, Nicolás, porque nos dijeron tanto, María Tubio nos dijo que nos van a cortar justo y que no va a haber vueltas, que yo me Claro, sí. recontra apuré, ¿viste? Sí, a nosotros Todo nos bien. dijeron eso, que tipo cortemos siempre Sí. en el horario. Bueno, yo les mando un gran beso a todos, les agradezco mucho la presencia, espero que les haya gustado, que no hayan quedado con la cabeza así, y bueno, y que se hayan entretenido. Grace, ¿querés decirnos algo? ¿Que levantaste la mano? No, se te fue. No, bueno, me equivoqué, quería aplaudir. Bueno, no importa, gente. Es un placer estar con ustedes. No se imaginan cuánto lo es para mí. Y Roberto, nunca voy a poder, Roberto Cova, terminar de agradecerte todo lo que contribuiste con tu búsqueda internética para tener todo este material. Te agradezco profundamente. Acá no hay diferencia entre los que somos cinéfilos y los que no conocen nada de cine. Acá todos venimos a disfrutar, gente, a disfrutar y a aprender juntos, todos con todos, ¿sí? Esa es la premisa. Acá hay algunos que saben de cine que me copan la parada, les digo, lejos. Roberto Cova, Raúl Basili, mejor no hablo porque si no me quedo corta. Bueno, gente, les mando un gran abrazo porque lo veo ahí a Nico y me da miedito. Así que, chao. Gracias, Nico, por todo. Es una alegría tenerte, saber que estás ahí. ¿Sí? Besos a todos y hasta el martes. Me hacen los deberes. Ojímetro. Lean el libro, es muy entretenido.
muy entretenido es Drácula de Bram Stoker. Muy rápido, escrito en género epistolar, con cartas o diarios íntimos. Van a ir genial, muy entretenido es el libro, no es un plomo, ¿eh? Ya nos va a tocar plomos, Bueno, un beso grande y un placer enorme verlos a los viejos y conocerlos a los nuevos, que ahora somos todos de adentro, ya no somos más viejos y nuevos. Chau. A ver si me corta el Nico.